Los policías reciben distintos tipos de entrenamiento para poder lograr controlar situaciones o conflictos que suelen ocurrir en el día a día en la sociedad. Pero no siempre van a tener la suerte de tener que enfrentarse a eventos para los que ya hayan sido formados. En el video de hoy vamos a hablar del teatro y los policías. En el año 2006, Dave Murphy se convirtió en oficial de policía de la ciudad de Salt Lake en el estado de Utah en Estados Unidos. Una de sus primeras tareas fue trabajar en el turno nocturno dentro del histórico Capitol Theater, un ícono de la ciudad construido en 1913. Su servicio empezaba a principios del mes de agosto. Llegado el día, se presentó al teatro para empezar su trabajo. Allí conoció a quien sería su compañero, Morgan Matthew. Morgan, con un poco más de experiencia en el lugar, se encargó de mostrarle las distintas partes del teatro. La primera tarea de ellos era realizar una ronda, empezando por el sótano hasta el piso superior, asegurándose de cerrar las puertas, verificando que no haya nadie dentro y apagando las luces. Esa era su primera tarea al iniciar el turno y la última al finalizarlo. Es un teatro bastante grande con 3 pisos y un sótano. A Dave le llamó la atención el sótano. Era un ambiente grande, casi vacío, que tenía un gran piano. Cuando finalizaron esa primera ronda, Morgan lo llevó al lugar donde pasarían más tiempo, la sala de control. Un lugar lleno de monitores desde donde podían controlar, gracias a las cámaras instaladas, muchos lugares al mismo tiempo. Dave, como era su primer día, estaba nervioso y ansioso. Esperaba que su compañero le hablara para relajarse un poco, pero no lo notaba interesado en hacerlo, y las pocas preguntas que hacía eran respondidas de forma cortante. Así que prefirió tratar de hablar lo menos posible, por lo menos esa primera noche. Creía que tal vez con el paso de los días, el clima se iba a ir haciendo más ameno. Durante esas horas de su primer turno, y ya que no hablaba con su compañero, pudo notar que lo veía algo nervioso. Era como si a Morgan algo lo incomodara. Pensó que tal vez su presencia lo hacía. El turno terminó con una nueva ronda por el teatro, y una vez finalizada, los dos compañeros se despidieron. Al día siguiente fue la misma rutina: ronda al inicio del turno, ir a la sala de controles y ahí pasar las horas con muy poco intercambio de palabras relacionadas a lo que no fuera el trabajo. Otra vez finalizó con la ronda de fin de turno. Morgan seguía enseñándole a Dave nuevas tareas, y el 9 de agosto, 2 días después del inicio de Dave, ya habiendo hecho 2 días rondas de seguridad, Morgan le propuso a Dave que ese día la hiciera solo. Dave, confiado en que ya sabía el recorrido que se hacía y los controles, se sentía seguro que podía hacer esa tarea de forma correcta, y a la vez estaba feliz de hacer algo por su cuenta propia y sin supervisión. Empezó como siempre por el sótano. Una vez terminado, subió a la planta baja, asegurando que las puertas estuviesen cerradas, que no hubiese nada fuera de lugar. Subió al primer piso. Hizo lo mismo, controló que no haya nadie en el edificio, y por último subió al segundo piso. Allí se encuentran varias oficinas de la gente que trabaja en el teatro y la sala de ensayo. Una sala que no tiene puerta, así que simplemente se asomó, miró desde afuera, y esa era la última área para revisar del teatro. La primera ronda de Dave había finalizado. Cuando Dave se da la vuelta para volver a la sala de control con Morgan, escucha un portazo muy fuerte. Era la puerta del baño que se había cerrado con una fuerza tal que no podría haber sido de otra forma que alguien la hubiera empujado. Lo primero que pensó Dave fue que alguien se había colado dentro del teatro. Había estado escondido dentro del baño y al verlo a él estaba intentando escapar. Así que rápidamente se comunicó con Morgan por radio
y le dijo que había alguien dentro del teatro. Morgan, desde la sala de control, miraba los monitores y no veía que en ninguna de las cámaras del segundo piso se viera a alguien más que Dave, quien ya caminaba con su arma desenfundada. Como Morgan le comentó que no veía a nadie en las cámaras, Dave pensó que en realidad el portazo que escuchó no era de alguien escapando desde el baño, sino de alguien escondiéndose dentro del baño. Eso también explicaría por qué Morgan no podía encontrar a nadie en las cámaras, así que Dave esperó con su arma fuera del baño hasta que llegara Morgan para ingresar los dos juntos. Una vez que se reunieron, entraron y revisaron el lugar. No había nadie dentro. Tampoco había alguna salida o alguna forma de escapar de ese baño. Para su sorpresa, Dave vio que la puerta del baño tenía una bisagra hidráulica. Para que la puerta se golpeara tal como lo había hecho, tendría que haber sido empujada con mucha fuerza. Pero no había tiempo para pensar en eso en ese momento. Tenían que seguir revisando el edificio. Tal vez, de alguna forma, el intruso todavía estaba dentro del teatro. Al bajar al primer piso, Dave le preguntó a Morgan si había encendido las luces de ese lugar, a lo que Morgan respondió que no. Una de las tareas de la ronda era ir apagando las luces cada vez que salían de una habitación. Y Dave, durante su ronda, lo había hecho. Y ahora las luces estaban encendidas, y no solo eso, todas las puertas se encontraban abiertas. Dave y Morgan chequearon todo el piso apagando las luces y cerrando nuevamente las puertas, pero tampoco pudieron encontrar a alguien en ese piso. Bajaron a la planta baja donde no parecía haber nada fuera de lo común. Hicieron un control rápido en ese piso y continuaron con el sótano, pero tampoco hallaron algo fuera de lugar o a alguien. Los dos oficiales decidieron volver a la sala de control y vigilar desde las cámaras. Lamentablemente la calidad de las mismas no era buena, sumado a que la luz era muy poca. No podían hacer mucho con eso. Sin encontrar a nadie ni verlo desde las cámaras, procedieron a dejar un registro escrito del suceso en una bitácora donde se registraba cualquier incidente. Esa noche finalizaron su turno y se retiraron a sus casas sin que nada más pasara. 2 días después de este extraño evento, el día 11 de agosto, Dave tenía el día libre, así que le quedaba a Morgan hacer el turno solo. Hizo la ronda de inicio sin ningún contratiempo y se acomodó en su puesto en la sala de control frente a los monitores. Todo iba bien hasta que en cierto momento empezó a sentir como si alguien estuviera hablando en susurros, justo en el pasillo detrás de él. Recordando lo que había pasado unos días antes y sabiendo que ahora estaba sin compañía, el nerviosismo empezó a ganarle. Tenía que averiguar qué estaba pasando porque ese era su trabajo. Salió de la sala de control directamente ya con el arma en sus manos. Mientras recorría el pasillo, escuchaba cómo los susurros se iban alejando de él. Sabía que alguien estaba en el lugar, así que siguió caminando en las penumbras hasta que claramente escuchó a alguien toser desde el sótano del teatro. Trató de sobreponerse al estrés que le estaba causando la situación y se dirigió hasta el sótano. Una vez allí, prendió las luces, pero no había nadie. Estaba seguro de haber escuchado toser a alguien ahí. La tos había sido muy clara. Pero lo que sus oídos le confirmaban, sus ojos se lo negaban. En el sótano no había nadie. Un tercer sentido le confirmaba a Morgan que allí alguien había estado. Él podía sentir un olor a humo en ese ambiente. Unos días después, Dave llegó un poco más temprano al trabajo. Estaban todavía saliendo los trabajadores del teatro y escuchó a un grupo que hablaba de fantasmas en el lugar. Sin poder evitarlo, interrumpió en la charla y le preguntó a la persona que estaba haciendo ese tipo de comentarios qué era lo que había vivido.
Esa persona era un contador llamado Blair Fuller, quien le contó a Dave cómo una vez que se quedó hasta altas horas de la noche trabajando en su oficina, no paraba de escuchar el ruido del ascensor subiendo hasta el piso, abriéndose y cerrándose las puertas. Como estaba ocupado al principio no le dio importancia. Era un ruido normal hasta que cayó en la cuenta que ese ruido y esa actividad del ascensor era normal en un horario normal de trabajo, no a las 9 de la noche. Y Blair se dio cuenta que era el único trabajando en ese piso. Decidió asomarse desde su oficina para ver qué pasaba. Vio cómo el ascensor se iba para regresar hasta su piso, se abrían las puertas y un rato después se cerraban para volver a bajar y después nuevamente volver a subir. Inicialmente pensó que tal vez tenía algún desperfecto, y una alarma que empezó a sonar indicando que las puertas estaban trabadas casi le confirmó lo que pensaba. Escuchando esta alarma se acercó hasta el ascensor para ver qué podía estar fallando e ingresó en él. Al instante las puertas se cerraron y el ascensor bajó hasta el sótano con Blair dentro. Una vez en el sótano las puertas se abrieron. Lo único que veía Blair era el gran ambiente casi vacío. No había nadie. Pero por algún motivo el ascensor había bajado. Así que se asomó y con un tono de voz fuerte, Blair preguntó si había alguien allí. El silencio lo asustó más que si alguien le hubiese respondido en ese momento. Y no quiso volver a decir nada, solo quería volver a su oficina. Presionó varias veces el botón de su piso hasta que las puertas se cerraron y volvió a subir hasta la planta superior. Ingresó a su oficina tratando de calmarse, pensando en terminar de trabajar e irse. Pero sin tiempo de hacer nada, empezó a escuchar unos ruidos fuera de su oficina. Los ruidos venían de un fichero que tenía abierto todos sus cajones. Y Blair veía cómo uno a uno estos cajones abiertos se iban cerrando lentamente pero con fuerza, dando un golpe al finalizar el cierre. Blair no pudo explicarle a Dave cómo en ese momento se animó a acercarse. Quería ver si los cajones tenían algún sistema que hacía que se cierren solos, pero no era así. Y al confirmarlo, eso fue suficiente para él esa noche. Dejó todo y se fue del teatro sin terminar su trabajo. Esa historia impactó a Dave, y durante el turno de esa noche, la compartió con Morgan. Morgan, después de escuchar la historia de Blair, se sintió más confiado con Dave y empezó a abrirse y a contar las experiencias vividas en ese trabajo. No sabían cómo manejarse con una situación como esta. En toda su formación, nada de lo aprendido les servía para afrontar algo como lo que estaban viviendo. Dave propuso invitar a un amigo suyo, sin contarle nada, para que estuviera ahí durante un turno, y saber si no era sugestión de la gente que trabajaba a la noche en un edificio tan antiguo o realmente pasaba algo. Morgan estuvo de acuerdo, y Dave invitó a su amigo Greg durante uno de sus turnos. A Greg le extrañó el pedido de su amigo, pero también le interesó conocer el teatro a la noche. Así que aceptó el ofrecimiento y una tarde llegó cuando Morgan y Dave ya estaban en el lugar. Iniciaron la ronda del inicio del turno mientras le mostraban a Greg los distintos ambientes del teatro. En un momento vieron una puerta que no debería estar abierta, y Dave y Morgan le hicieron una seña a Greg para que se quedara atrás mientras ellos chequeaban el lugar. Al acercarse a la puerta, ésta se cerró de un golpe frente a los tres hombres, para que acto seguido el picaporte se moviera bruscamente varias veces. Dave y Morgan abrieron la puerta y entraron. Greg no quiso quedarse solo, así que los siguió por detrás. La habitación no era muy grande, y a simple vista se podía notar que no había nadie en el lugar, pero prestando un poco de atención, Greg creyó ver a alguien en un rincón, y alertó a Dave y a Morgan, quienes cuando miraron hacia donde Greg les señalaba, no pudieron ver a nadie.
Greg no entendía lo que pasaba. No hacía mucho tiempo que había empezado su visita al lugar y ya quería irse. Terminaron la ronda y así lo hizo. Greg se despidió de Dave y Morgan y se fue. Los dos compañeros, en el fondo, esperaban que la visita de Greg demostrara que lo que ellos vivían en sus turnos era por su gestión. Pero al final les terminó confirmando que algo raro estaba pasando en el teatro. Todos estos eventos estaban siendo registrados por escrito en la bitácora que era leída por los superiores de Dave y Morgan. Y la forma en que lo detallaban daba a entender que había gente que ingresaba al teatro por las noches. Entonces, se actualizó el sistema de seguridad y se mejoraron las cámaras en el lugar. De esta forma se esperaba que si alguien ingresaba al teatro, pudiera ser atrapado. Unos días después de estas mejoras, el día 15 de septiembre, Morgan estaba trabajando nuevamente solo, sin la compañía de Dave. Se encontraba en la sala de monitoreo, viendo las imágenes que les mostraban las nuevas cámaras. Y en una de ellas podía ver lo que él creía era una persona sentada en uno de los asientos del auditorio. Unos segundos mirando la pantalla lo convencieron. Estaba seguro. Alguien estaba en uno de los asientos del auditorio. No podía verlo bien porque la ubicación del asiento estaba alejado de la cámara. Pero a él le parecía que esta persona llevaba una capucha sobre su cabeza. Mientras lo miraba, notó que esta persona empezó a girarse hacia la cámara, y lo que Morgan pudo ver claramente era cómo los ojos de esa persona lo miraban fijamente a él. Acto seguido, esta persona empezó a elevarse hacia el techo y se perdió de vista de la cámara. Para Morgan, eso fue suficiente. Habiendo visto eso, ni se acercó hasta el auditorio. Se mantuvo en la sala de control hasta que terminó su horario de trabajo y renunció ese mismo día. Sin Morgan, a Dave le tocaba hacer los turnos hasta que tuviera un nuevo compañero. Pero durante una noche empezó a escuchar música de piano que venía desde el sótano. Por su sentido de responsabilidad, salió de la sala de control, se dirigió hasta las escaleras y mientras lo hacía, escuchaba cada vez más fuerte la música. Bajó los escalones y al llegar al sótano, escuchó cómo dejaban de tocar y cerraban el protector de las teclas. Prendió las luces y no había nadie. No había forma que alguien se hubiese ido tan rápido del lugar. Y al igual que Morgan, ya había tenido suficiente. Ese fue su último turno en el teatro. Las siguientes semanas, distintos oficiales hacían los turnos, hasta que un oficial veterano llamado Josh Thomas quedó a cargo del turno nocturno del teatro. El día 26 de noviembre, Dave estaba en una patrulla cuando le llegó un pedido de refuerzo de Josh. Este avisaba que un intruso había ingresado al teatro. Dave no quería volver al teatro, pero al ser el patrullero más cercano no tuvo otra opción. Al llegar encontró a Josh, quien creía que alguien estaba dentro. Dave lo ayudó a hacer la ronda dentro del edificio, pero también se sintió obligado a contarle lo que había vivido él y Morgan en ese puesto tiempo antes. El Capitol Theater se lo conoce como uno de los lugares más icónicos de Salt Lake por su elegante arquitectura y por ser también el hogar de la compañía de ballet llamado Ballet West y de la ópera de Utah. A muchos también les gusta ver el lado paranormal de este antiguo edificio, y así como hay algunos que trabajan en el lugar y dicen ver o sentir cosas que no pueden explicar, también hay personas que nunca han visto nada raro. Quienes creen que alguna clase de entidad merodea el teatro, creen que todo se debe a la trágica muerte de Richard Duffin, un joven de 17 años que en julio de 1949 murió durante una matiné cuando un incendio se inició.
Cerca de 600 personas fueron evacuadas esa noche. Richard fue la única persona en morir por inhalación de humo, y su cuerpo fue encontrado en el sótano del teatro. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.